Muy buen y bendecido día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este bloque temático número 2 de nuestra asignatura Derecho Marítimo. En este bloque temático nosotros vamos a hacer algunas reflexiones sobre dos instituciones súper importantes dentro del derecho marítimo venezolano. Estas son el buque como institución y objeto del derecho marítimo y los sujetos del derecho marítimo. Agradezco la compañía el día de hoy de estas personas que se acercaron a nuestra sede de la institución del IESID para tener la clase presencial. Bienvenidos sean todos. Y sin más preámbulo, vamos a revisar cuáles son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Concerniente al buque, vamos a ver los aspectos generales, la definición de buque en la legislación venezolana y vamos a hacer algunas reflexiones sobre lo que contiene la propiedad del buque. Y de la misma manera, vamos a revisar el régimen registral y los privilegios navales, la hipoteca naval, el embargo de buques y la venta judicial de los buques. En cuanto a los sujetos del derecho marítimo, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la persona de, buenas tardes, Manuel, bienvenido, sobre la persona que es dueña del buque llamado propietario. Vamos a revisar la figura del armador y también vamos a hacer algunas reflexiones sobre la gente de mar, llamada los sujetos del derecho marítimo. A razón de eso, les invito a que me acompañen al desarrollo del bloque temático número 2. Y sin más preámbulos, vamos ya a dar inicio a nuestro bloque como... Y sin más preámbulos, vamos a iniciar ya con el desarrollo de esta unidad temática. Para ello, vamos a empezar señalando lo que es el buque. Cuando hablamos de un buque, tenemos que decir que es esa embarcación de diversas dimensiones que va a estar sobre el nivel del mar o en la parte lacustre. Podemos nosotros verificar que lo que señala la ley general de la ley general está referido a que el buque evidentemente es una embarcación y que puede estar no solamente en el espacio marítimo, sino también en el espacio lacustre en Venezuela. Entonces, debemos señalar que no estamos hablando solamente de ese barco que imaginamos de una dimensión bien considerable, sino también de las lanchas, de embarcaciones más pequeñas. Y a razón de esto, vamos a revisar la clasificación de los buques. De acuerdo a su nacionalidad, el buque puede ser de nacionalidad venezolana siempre y cuando haya sido inscrito dentro del registro naval venezolano, pero también puede ser de nacionalidad extranjera cuando ha sido registrado básicamente en los registros navales de otros países como el registro de naves del Ecuador. Si nosotros hablamos del buque de acuerdo a su propiedad o afectación, podemos decir que los buques pueden ser de derecho público, como es el caso del buque escuela Simón Bolívar. Y podemos también señalar que pueden existir buques con afectación o propiedad de carácter privada. Y ahí estaríamos diciendo que el buque puede pertenecer a Pedro Pérez, que inscribió dentro del registro nacional de naves venezolano determinada embarcación. De acuerdo a su destinación, existen evidentemente diversos propósitos o diversos destinos a los cuales se va a ubicar un buque. Estos pueden ser, por ejemplo, el destino evidentemente de carga. Cuando tenemos un buque que va a trasladar mercancía o productos gaseosos. Pero también tenemos el buque de pasaje, que es el que según la ley dispone que se tiene que tener como mínimo la capacidad para trasladar más de 12 personas dentro de este tipo de embarcación. Tenemos los buques pesqueros, que son los destinados a la recolección de la flora y la fauna marítima. También están los buques que van a estar dedicados a la actividad de investigación.
Y en este caso son las embarcaciones que van a ir al fondo del mar para la búsqueda de determinados elementos que van a permitir el desarrollo científico o alguna eh, cura para alguna enfermedad. Están también los turísticos, que son los que se emplean para el esparcimiento de las personas. Y, ¿por qué no? Pudiésemos también señalar los buques deportivos, que son los que se emplean en todo momento para realizar algún tipo de deporte como el velerismo. Y de acuerdo a su propulsión, vamos a conseguir estos buques que pueden estar movidos por la fuerza eólica, que en este caso serían los veleros, o por la tracción humana, como es el caso de las lanchas, como es el caso de todas esas embarcaciones que se mueven a través de los remos por la fuerza que imprime la persona a realizar el movimiento. Y los de motor, que son aquellos que se van a mover producto de esa energía que emite el sistema de combustión. Y hay otros que se mueven a través de unas ruedas y producto de ese movimiento es que pueden permitirse el desplazamiento de ese buque. La naturaleza jurídica del buque, tenemos que señalar en principio que aun y cuando este es un bien de carácter mueble, tiene una naturaleza jurídica muy particular, puesto que en la ley se permite que nosotros podamos constituir sobre él algunas garantías o privilegios, o por qué no, también podemos constituir la hipoteca naval sobre el buque para garantizar ciertos créditos u obligaciones que ya vamos a conocer más adelante. Entonces tenemos que decir que la naturaleza jurídica es una naturaleza bien ecléctica porque aun y cuando responde a todas las características o condiciones propias de los bienes muebles establecidas dentro del Código Civil, el buque puede permitir la incorporación de garantías para, evidentemente, honrar lo que son obligaciones crediticias y también se puede establecer sobre ellos algunas medidas como la prohibición de zarpe, la prohibición de enajenar y gravar, y se puede constituir sobre él la hipoteca naval, cosa que en principio es una institución que es evidentemente para los bienes de carácter inmueble. La propiedad naval en Venezuela la vamos a probar a través del documento que nos emita el registro de naves venezolano, que forma parte de el INEA. Recordemos que el INEA es este órgano supremo, esta institución naval venezolana que se encarga de vigilar, de fiscalizar todo lo que tiene que ver con la parte de la navegación en Venezuela. Pero la propiedad naval, así como que si estuviésemos hablando de los vehículos, también nosotros tenemos que comprobarla. En primer momento, ¿por qué? Porque la persona que se crea con un derecho sobre una nave, en este caso sobre un buque, tiene que presentar un documento certero y que cumpla todas o reúna todas las condiciones que establece el registro de naves venezolanas. En primer momento, esta propiedad la vamos a comprobar con el documento que nos emita el registro de naves venezolanas. Este documento, evidentemente, tiene como características el serial del motor, el serial de casco, el tipo de instrumentos que posee ese buque, el nombre del buque y, por si fuera poco, el nombre del propietario del buque y la bandera que va evidentemente a enarborar en caso de que sea un buque con bandera extranjera o un buque
nacionalidad venezolana. ¿Qué es el RENAVE? El RENAVE no es otra cosa que el registro de naves venezolano. Está inscrito a el INEA y se encuentra en cada una de las capitanías de puerto en Venezuela. Y allí nosotros vamos a tener que registrar no solamente lo que es la propiedad naval, sino las medidas preventivas que pudiesen estar insertas para un buque, la hipoteca naval y por si fuera poco, si que nosotros queremos hacer la venta judicial del buque, también tenemos que insertar eso dentro del registro naval venezolano para que quede constancia de todas y cada una de esas actuaciones dentro del mencionado registro. Y como ya se indicó, la identificación del buque no es otra cosa que la manera como nosotros vamos a particularizar esa nave y la vamos a particularizar y vamos a hacer como una semejanza, tal cual como que si fuera un automóvil. El automóvil tiene un certificado de origen. Igualmente, el buque debe tener un certificado de origen y ese certificado de origen debe tener en primer momento la persona del constructor del buque o si hubo una venta debe aparecer la persona que en este momento funge como propietario del buque. Y todas y cada una de las características propias del buque, como por ejemplo el serial del casco, el serial del motor o los motores, los instrumentos, los colores, el nombre del buque, la bandera, entre otras cosas. Sobre el privilegio que se puede constituir en el buque. Recordemos que los privilegios no son otra cosa que esa preferencia que tienen los acreedores sobre un bien. Y partiendo de esta institución, nosotros podemos decir que el privilegio sobre el buque va a ser esa preferencia que se puede dar por la constitución de alguna obligación que tiene un dueño de buque, es decir, un propietario del buque, y que para garantizar el cumplimiento real y efectivo de esa obligación, pues constituye ese privilegio. Significa entonces que el acreedor que cuente con el privilegio sobre el buque va a ser la persona que tiene esa preferencia de cobrar en caso de que exista remate judicial del buque como primera persona. Es decir, en esa gradación de los acreedores del propietario del buque va a ser esta persona que cuente con ese privilegio constituido sobre el buque, es decir, el acreedor, el llamado a cobrar con antelación a los demás acreedores. Si hablamos de la hipoteca naval, debemos mencionar que esta viene a ser, como se dijo, una institución que rompe la regla de la hipoteca dispuesta en el Código Civil, que dispone que solamente se pueden hipotecar bienes de carácter inmueble. Y en el caso de la hipoteca naval, es importante que se constituya por el Registro Naval Venezolano. Y de la misma manera se hace indefectible que la obligación sea alguna de las que aparecen dentro de la ley de navegación en Venezuela. Y estas pueden ser porque el dueño del buque, o en todo caso, el propietario del buque, no ha cancelado el pago al capitán y a la tripulación. Entonces, allí se puede generar una hipoteca. Las hipotecas siempre se van a constituir para garantizar una obligación que no es principal, cosa que es lo que va a permitir diferenciarlo del privilegio sobre el buque. El privilegio sobre el buque va a nacer por una obligación eminentemente marítima. En cambio, la hipoteca lo que garantiza es una obligación secundaria, no una obligación principal que tenga que ver con la navegación. Y sobre las medidas preventivas que pueden versar en el buque, nosotros tenemos lo que es la medida de prohibición de zarpe, la medida de embargo, la medida de secuestro, entre otros. Aquí debemos señalar lo siguiente, que para
que una persona pueda solicitar la constitución de las medidas preventivas sobre el buque es indefectible que pruebe el peligro de mora, es decir, el peligro de que la persona se decepcione y que pueda constituirse como un insolvente y la fama de buen derecho para que pueda constituirse estas tres medidas de prohibición de zarpe, que es la prohibición de salida del buque de un determinado puerto. Está también la medida de prohibición de enajenar y la prohibición también de grabar y sobre todo la medida de secuestro. En el caso de la medida de prohibición de secuestro es siempre y cuando se pueda comprobar la copropiedad del buque. En consecuencia, debemos señalar entonces que en esta primera parte de la unidad hemos reflexionado sobre la institución del buque, definiendo lo que es el buque, indicando que es toda embarcación que puede trasladarse tanto en el espacio lacustre como en el espacio marítimo en Venezuela, aun y cuando hay otras legislaciones y la Organización Marítima Internacional señala que solamente el buque está referido a esa embarcación que solo puede ser destinada para que pueda transitar en el espacio marítimo. Pero en el caso venezolano la ley es más amplia y permite el desplazamiento tanto en el ámbito o en el espacio lacustre como en el espacio marítimo. Decíamos también la clasificación de los buques según su nacionalidad, según su propulsión y también el destino que se vaya a establecer. Y por si fuera poco, vimos la especialidad de la naturaleza jurídica del buque. De seguida hicimos algunas pequeñas reflexiones sobre la importancia de la propiedad del buque y dónde nosotros podemos inscribir el buque para que ese tenga bandera venezolana. Y finalmente estamos haciendo esas reflexiones sobre los privilegios sobre el buque, la hipoteca naval y las medidas preventivas sobre el buque. A continuación, nosotros vamos a hacer algunas menciones de los sujetos del derecho marítimo. Cuando hablamos de los sujetos del derecho marítimo, debemos hacer la primera reflexión sobre el propietario. Decíamos en principio que el propietario del buque puede ser la persona que lo está construyendo y que tiene inexorablemente que registrar ese certificado de dónde proviene el buque en el registro de naves venezolano, pero pudiese ser que la persona o la empresa que construyó el buque o la embarcación haya vendido esa embarcación a una tercera persona. Esta va a fungir como propietario, pero para esto tendrá que demostrar la presencia del certificado de origen que está inserto o que debe estar inserto en el registro de naves venezolanas. Es importante que aquí nosotros podamos señalar que este propietario es el que tiene en primer momento la gestión náutica y la gestión comercial del buque. Cuando hablamos de gestión náutica y de gestión comercial del buque, ya nos señalan que es todo lo que tiene que ver con la operatividad del buque y la posibilidad de realizar todo lo que tiene relación con las actividades comerciales para ese buque. Luego tenemos la figura del armador. El armador es la persona que nosotros podemos denominar como un mandatario, que va a representar en todo o en parte al propietario y la función principal es que el armador tenga lo que se denomina la gestión náutica del buque. Es decir, él se tiene que encargar de la operatividad del buque, que no falte el alimento para las personas que forman parte de la gente de mar en ese buque, es decir, de el capitán y sobre todo de estas personas que acompañan al capitán en el buque. Eh, Además de ello, tiene que encargarse
que los instrumentos que van a ser manipulados dentro del buque estén en perfectas condiciones de operatividad para evitar que en la travesía exista algún accidente, exista alguna situación que ponga en peligro tanto a la embarcación como a la tripulación. ¿Cuál es la función entonces del armador? Ser el gestor operativo del buque. Y como tal tiene una responsabilidad de que todo vaya a operar de la mejor y de la manera más eficaz dentro del buque. El límite de la responsabilidad está en referencia a los accidentes que se puedan generar fuera de el buque. Y por tanto, este señor pues tiene una serie de deberes, como es el caso de responder a todas las exigencias que se hagan siempre y cuando se considere que no cumplió a cabalidad con la gestión náutica del buque. Cuando hablamos del capitán, debemos decir que es esa persona que va a ser la máxima autoridad dentro del buque. Y este ha sido designado, bien sea por el propietario o por el armador. Para ser capitán, indefectiblemente, tiene que haber sido formada la persona en esa tarea para que pueda conocer pues todo lo relacionado con la navegación. Y además de esto, el capitán tiene una serie de funciones, como es el caso de establecer el orden dentro del buque. Imaginemos que en una travesía hay una muerte de una persona. En ese caso, el capitán debe inmediatamente notificarlo en el libro de diario que lleva para que se deje constancia el día y la hora en que ocurrió el deceso. Y si está lejos de tierra, pues tendrá que realizar, ¿cómo se llama? El desprendimiento del cadáver hacia alta mar, respetando pues las honras fúnebres. ¿El por qué? Porque ese cuerpo dentro de la embarcación puede generar descomposición y contaminación dentro del buque. Y para evitar cualquier contaminación o prejuicio mayor, es necesario que el capitán solicite que se bote el cuerpo de la persona que ya no está a el mar. Y que lo notifique a la Capitanía de Puertos cuando llegue a feliz arribo a un puerto destino. Luego tenemos el agente naviero. El agente naviero debemos decir que es un mandatario y la función de este agente naviero es la que así le disponga el propietario, el armador y el capitán. Generalmente el agente naviero lo que hace es que va a ayudar a el propietario, el armador o al capitán a que se cumpla efectivamente con todas las operaciones para el ingreso del barco en una determinada capitanía de puerto, así como el pago de todos los impuestos arancelarios cuando se está incorporando o se está trayendo mercancía. Entonces, este señor llamado agente naviero tiene una serie de funciones, empezando por el hecho que él puede recibir pago por parte de terceras personas a las cuales entregue mercancía, pero por supuesto con la obligatoriedad de verificar la carta de porte. La carta de porte es un documento que ya veremos en la próxima unidad que permite acreditar la carga que lleva un determinado buque y que en todo caso debe tener en su poder el agente naviero para que la persona que retire la carga pueda demostrar que él es el propietario.
Luego tenemos el servicio de pilotaje, lanchajes y remolcadores. Cuando hablamos del servicio de pilotaje, estamos haciendo referencia a ese servicio de 24 horas que prestan pilotos efectivamente acreditados en universidades para que, bien sea de manera remota o a través de esa posibilidad de llevar de un lugar la embarcación a ese piloto para poder orientar al capitán del buque en cualquier situación que pueda poner en riesgo a la embarcación y a la tripulación. En el caso de Venezuela, el servicio de pilotaje también está adscrito a el INEA y ellos cobran un servicio por prestar ese servicio de pilotaje. El servicio de lanchaje es otro de los servicios que forman parte del INEA y permite que pueda trasladarse de un lugar a otro a una cantidad de personas a través de una lancha y acercar a estas personas a una embarcación que es un buque o llevar de un lugar a otro a un piloto para que éste pueda abordar el buque. Eso es lo que se hace con el servicio de lanchaje. Y finalmente tenemos el servicio de remolcadores que su función es arrastrar con el movimiento a un buque que ha quedado varado en alta mar hasta llevarlo a Feliz Río. Y por cada una de estas operaciones, por supuesto, ellos van a tener que cobrar una comisión que está dispuesta dentro de el INEA. Y finalmente debemos hablar de la gente de mar, que viene siendo la tripulación. La tripulación es esa cantidad de personas que han sido, en todo caso, eh, adiestradas, preparadas profesionalmente para que formen parte de la tripulación de una embarcación. Importante, ellos tienen todos los derechos laborales que les asisten y deben ser respetados porque su relación laboral es totalmente distinta a la que nosotros tenemos en tierra. Ellos tienen una relación de 24 por 24 porque ellos no se pueden retirar del lugar de trabajo, sino a descansar, a hacer un pomodoro, como dicen por allí, pero ellos siguen dentro de su lugar de trabajo todo el tiempo hasta que llegan a feliz arribo a el lugar de destino. En el convenio STCW del año 1978 se establece, producto de una disposición de la Organización Marítima Internacional, la necesidad de formar profesionalmente a la tripulación. Porque si ellos no conocen cuáles van a ser las condiciones para evitar o sortear cualquier dificultad que se presente en una travesía, pueden causar un daño superior al que pueda evidenciarse en una travesía normal. Entonces, por eso es que Venezuela sigue el convenio STCW del año 1978. Ajá. Y por ello debemos señalar entonces que los sujetos del derecho marítimo en Venezuela van a tener unas funciones propias, como ya dijimos, el propietario, el armador, el capitán, el agente naviero, el servicio de pilotaje, el servicio de lanchaje, el servicio de remolcadores y, por si fuera poco, la gente de mar. Todos ellos constituyen las personas que sin duda alguna van a fortalecer la navegación segura dentro de los buques o las embarcaciones que se desplacen en travesía en nuestro espacio acuático venezolano. A razón de esto, les invito a que realicen la evaluación que está dispuesta en nuestro portal de ELIESIP. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden formular por los canales que están dispuestos dentro de nuestra institución. Eh, no me queda más nada que decirles. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Aquí el chat se pone activo. Con todo el gusto, Manuel. Gracias a ti.
por estar presente en este encuentro multimodal. Y gracias a aquellas personas que nos acompañaron de manera presencial en este encuentro. Les bendigo y les recuerdo que tienen una evaluación por realizar. Es un mapa mental. Aquí les dejo la bibliografía que pueden consultar y que está dispuesta en nuestra plataforma educativa del IESI. Sin más, se despide de ustedes Mariana Buitrago. Feliz y bendecida semana. Hasta luego.